En principio, muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El tema que nos ha tocado disertar al grupo clandestinos es libertad contractual y el modelo económico boliviano. Eh, en la parte de introducción tenemos los siguientes puntos a tratar, como ser, por ejemplo, la libertad contractual es la facultad de las partes para celebrar contratos según la voluntad. Empezando con este aspecto como primer punto, el principio de libertad contractual dentro del derecho comercial boliviano, explicando su importancia, es un fundamento jurídico y la manera en que este principio se relaciona con el modelo económico del Estado Plurinacional de Bolivia. La libertad contractual se entiende como la facultad que tienen las personas para celebrar contratos de manera libre, voluntaria y consciente. Esto significa que las partes pueden decidir con quién contratar, qué contenido establecer dentro del contrato y cuáles serán las obligaciones y efectos del acuerdo. Eh, Como segundo punto, es esencial en el derecho comercial porque permite el intercambio económico. Es esencial porque este principio es fundamental en el derecho comercial porque el comercio depende del intercambio constante entre personas y empresas. Sin libertad contractual, los actores económicos no podrían negociar ni estructurar sus relaciones conforme a sus intereses. Autores como Héctor Fernández señalan que la libertad contractual es la base del tráfico jurídico moderno, ya que permite que la actividad económica fluya sin necesidad de una intervención constante del Estado. En otras palabras, es el motor que da dinamismo al comercio. Como tercer punto, la economía influye en cuánto y cómo pueden las partes negociar. Eh, esta parte es un fundamento principal que está respaldado y que se encuentra en el artículo 519 del Código Civil Boliviano, eh, que afirma, ¿no?, que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes que lo celebran y que solo pueden ser disueltos mediante el consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley. Este artículo muestra que una vez que las partes expresan su voluntad y llegan a un acuerdo, el contrato se vuelve obligatorio y debe cumplirse como se trata en la ley. Además, este artículo deja claro que el contrato se origina en la coincidencia de voluntades, lo que reafirma el valor de la autonomía privada como fuente de obligaciones. Como cuarto punto, el modelo económico boliviano regula y orienta estas relaciones. Eh, sí, este límite, bueno, no está limitado, ¿no? Porque la libertad contractual que tenemos en el Estado boliviano son libres. Por ejemplo, un contrato no puede vulnerar derechos laborales, pongo como ejemplo, ¿no? Ejercer abuso contra una de las partes o tener un objeto ilícito. No es válido porque contraviene el orden público. Nuestro sistema económico boliviano está equilibrado, es esencial para evitar abusos y garantizar las relaciones comerciales justas. Algo que puedo mencionar y que nos especifica la Constitución es el artículo 308 en el
En el parágrafo 1 dice, el Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país. El parágrafo 2 especifica, se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales que serán reguladas por ley. En cuanto a este punto, pues se puede ver que la Constitución mismo garantiza que nuestro modelo económico boliviano esté regulado y se aplique de manera equilibrada, ¿no? Ahora doy la palabra al compañero que va a proseguir con la exposición. Bueno, prosiguiendo con el tema, voy a explicar lo que es el modelo económico boliviano. El modelo económico boliviano, el cual está enfocado en la economía comunitaria y la economía estatal, se encuentra establecido en la Constitución Política del Estado. Y para ello está puntualizado específicamente en la cuarta parte, en la estructura y organización económica del Estado, del título 1, Organización Económica del Estado, en el capítulo primero, en las disposiciones generales del artículo 306, en el párrafo 1, donde indica que el modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. Nos indica también que la economía es plural y está articulada en las diferentes formas de organización económica y estas están reconocidas en la Constitución Política del Estado. También nos indica que están reconocidas en la Constitución y estas podrán ser constituidas como empresas mixtas también. Nos indica de forma muy específica en el párrafo 5 que el Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegura el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales de salud, educación, cultura y en la reinversión en el desarrollo económico productivo. Este artículo nos indica que Bolivia tiene una economía plural, lo que significa que conviven 4 formas económicas, las cuales son la comunitaria, la estatal, la privada y la cooperativa. Este modelo no busca generar ganancias, sino más bien mejorar la calidad de vida y alcanzar el vivir bien de las personas. Ahora, como punto número 1, vamos a tocar lo que es la economía comunitaria. La economía comunitaria. Para esto, como ya lo he mencionado, se encuentra reconocida en el artículo 306 y vamos a dar la lectura a lo que indica el artículo 307 de la Constitución Política del Estado, donde nos dice que el Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Nos indica que surgen de las prácticas tradicionales. Eso es lo que nos indica este artículo, de los pueblos indígenas originarios campesinos, el cual se basa en los valores como la solidaridad, reciprocidad y cooperación. Unos ejemplos claros y muy importantes son lo que es el Aini, la Minca, el Ayllu,
que muestran cómo el trabajo de los recursos pueden ser compartidos para beneficio colectivo. Esta economía no solamente busca ganancias económicas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, sino también mantener una vida comunitaria y la armonía también con la naturaleza. La economía estatal. El papel del Estado como actor económico es muy importante y esto se lo menciona claramente en el artículo 309 de la Constitución Política del Estado, donde indica que la forma de organización económica estatal comprende a las empresas y las entidades económicas de propiedad estatal que cumplirán los siguientes objetivos. Número 1. Tiene como objetivo administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios de los recursos naturales y ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y los procesos de industrialización de dichos recursos. 2. Administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillados directamente o por medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas. 3. Producir directamente bienes y servicios. 4. Promover la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria de la población. 5. Garantizar la participación y el control social sobre su organización y gestión, así como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los beneficios. Nos indica que el Estado administra sectores estratégicos como los hidrocarburos, la electricidad, la minería, para garantizar la soberanía económica y la redistribución de la riqueza. Y para esto aquí destacan tres empresas estatales muy importantes, las cuales son la YPFB, el cual está encargada del gas y del petróleo, la ENDE, responsable de la energía eléctrica, y la Comibol, que coordinan lo que es la actividad minera del país. Estas empresas generan ingresos que el Estado utiliza para la salud, educación, obras públicas y programas sociales. Finalmente, es importante entender que la economía comunitaria y la economía estatal no se oponen, sino se complementan. La economía comunitaria fortalece la base social y cultural, mientras que la economía estatal garantiza el control estratégico de la redistribución. Ambas en sí buscan contribuir a un desarrollo que no solo sea económico, sino el estar bien, el estar bien también solidariamente y estar orientado a lo que es el vivir bien. Va a proseguir mi compañero. Muy buenas noches. Continuando, ¿no? Y hablando del modelo económico en Bolivia, hablamos de la economía privada, la cual también indicamos el modelo, explicamos el modelo económico boliviano. Se llama plural porque mezcla tres tipos de economía: la privada, la mixta y la social cooperativa. Su idea principal es que el Estado, las empresas y la sociedad trabajen juntas para lograr un desarrollo que sea justo, equilibrado y beneficie a todos. La economía privada es muy importante porque impulsa el crecimiento del país al crear empleo, invertir, producir bienes y servicios. La Constitución permite la libre iniciativa privada, pero con la condición de que las empresas respeten las leyes, el medio ambiente y aporten al bienestar de la población. El Estado cumple un rol de controlar y regular,
para que las empresas actúen correctamente y sus actividades ayuden al desarrollo del país. Hablando de la economía mixta, esta une al Estado y al sector privado para trabajar juntos en proyectos importantes como la energía, la minería o la infraestructura. Este tipo de economía busca equilibrar los intereses públicos y privados, asegurando que las inversiones no solo generen ganancias, sino también beneficios para la sociedad. En la economía social y cooperativa se basa en valores como la solidaridad y el trabajo conjunto y la autogestión. Las cooperativas mineras, financieras y productivas son un ejemplo claro, ya que ayudan a crear empleos, apoyar a las comunidades y fomentar la inclusión social. Aunque estas organizaciones son muy valiosas, todas enfrentan problemas como la falta de financiamiento y tecnología, lo que limita su crecimiento. La economía social y cooperativa se basa, ¿no? En aportar también al desarrollo local. Y sobre todo, enfrentan este tipo de desafíos como el acceso al financiamiento y la sostenibilidad ambiental. Este modelo económico boliviano busca, ¿no?, equilibrar la libertad de las empresas con la justicia social. Su éxito depende de que este Estado y el sector privado de las cooperativas trabajen en conjunto, promoviendo la innovación, la responsabilidad y el desarrollo sostenible para mejorar la vida de todos los bolivianos. Continúa mi compañero. Prosiga, compañero. Su Hola, micrófono. ahora sí, ahora sí. ¿Me copia? Hola, hola, ¿me copia, Sí, se no? le escucha. Ya, Prosiga. gracias, compañero. Vamos a continuar con las fuentes de obligaciones comerciales, el Código de Comercio y las normas especiales. La ley contribuye a la fuente primaria de las obligaciones comerciales, ya que establece las normas generales que rigen los actos y las relaciones mercantiles en Bolivia. El Código de Comercio, el decreto ley número 14379 del año 1977, regula las actividades comerciales, mm, contemplando las leyes especiales que tratan materias específicas, como la ley de bancos, la ley de seguros y la ley de sociedades comerciales, entre otras. Estas normas establecen las reglas obligatorias que rigen las relaciones mercantiles en los actos del comercio. Para ello vamos a puntualizar a manera de reflexión que las obligaciones comerciales contribuyen el núcleo esencial del derecho comercial, pues regulan las relaciones jurídicas que surgen entre comerciantes o convocaciones del comercio. Para comprender su alcance es necesario identificar, analizar las fuentes de donde nacen dichas obligaciones, es decir, los hechos, actos o normas que dan origen a vínculos jurídicos de naturaleza mercantil. El Código de Comercio boliviano reconoce y regula estas fuentes de manera similar al derecho civil, como adoptadas al ámbito empresarial, donde predominan la rapidez, la confianza y la fe
y la buena fe comercial. Como concepto, las fuentes de obligaciones comerciales son hechos o actos jurídicos que conforman el ordenamiento legal, generan vínculos o obligaciones entre sujetos del comercio. En palabras del jurista Héctor Fernández, contribuyen los orígenes jurídicos de donde nace el deber de cumplir una presentación en el ámbito mercantil. Ya. Por tanto, toda obligación comercial tiene su fundamento en una fuente reconocida por la ley que legitima su existencia y determina su contenido. La clasificación del Código de Comercio en la ley número 13379 no establece una enumeración cerrada de las fuentes, pero siguiendo la doctrina general y su aplicación en el ámbito mercantil. Eso nos resalta el doctrinista Héctor Fernández de lo que es la editorial Cabo 2017. Vayamos a las leyes. La ley es una fuente de ligaciones comerciales cuando impone deberes a los comerciantes y regula actos de comercio. En el ámbito del comercio boliviano, el Código Mercantil y las leyes especiales establecen obligaciones cuya violación puede dar lugar a responsabilidades. Por ejemplo, el comerciante está obligado a inscribirse en el registro, llevar contabilidad, etc. Si las obligaciones comerciales en Bolivia se rigen y emanan el Código de Comercio del año 1977, establece responsabilidades de los comerciantes como la matrícula, el registro de comercio, la obligación de llevar contabilidad adecuada y de cumplir las obligaciones tributarias. Este código regula actividades comerciales y las relaciones jurídicas derivadas entre ellas. Como ejemplo, el comerciante importa mercancías debe cumplir con con toda la obligación de inscribirse en el registro del comercio y llevar libros contables conforme a lo exigido por la ley mercantil. Si no lo hace, incurre en una obligación legal incumplida. Código de Comercio y las normas especiales. La ley constituye la fuente primaria de las obligaciones comerciales, ya que establecen las normas generales que rigen el acto y las relaciones mercantiles. En Bolivia, el Código de Comercio, el Decreto Supremo número 14379 del 1977, regula las actividades comerciales contemplando las leyes especiales. Tratan de materias específicas como la ley de bancos, la ley de seguros, la ley de sociedades comerciales, entre otras. Estas normas establecen las reglas obligatorias que rigen las relaciones mercantiles y los actos de comercio. Ahora hablaremos sobre el contrato. Es un acuerdo de voluntades mediante el cual dos o más partes se obligan a cumplir una determinada prestación, dar, hacer, no hacer. En el tráfico comercial, aquí la voluntad de las partes genera obligaciones entre ellas. Es una fuente central de las obligaciones comerciales. Así resalta el autor Héctor Fernández. Como ejemplo, dos empresas firman un contrato de compraventa de mercancías. La empresa A se obliga a entregar 10.000 unidades dentro de 30 días y la empresa B se obliga a pagar el precio acordado al recibirlas. Cada parte tiene obligaciones contractuales generadas por ese acuerdo. Ahora pasaremos a los actos unilaterales.
Los actos unilaterales son manifestaciones de voluntades de una sola parte, generan obligaciones frente a terceros. En el ámbito comercial puede tratarse de promesas públicas, ofrecimiento a comerciantes o al público, que cumplir ciertos requisitos obligan a quienes lo hacen, aunque en la doctrina boliviana esta fuente no siempre es resaltada como principal. Su consideración es válida en un sentido amplio de derecho de obligaciones. Como ejemplo, tenemos una empresa anuncia públicamente promesas que recién com- compre más de $10.000 en mercancía recibida con un descuento del 5%. Una vez cumplida la condición por el cliente, la empresa queda obligada al descuento prometido. Ahora pasaremos a lo que es enriquecimiento sin causa. Ocurre cuando una persona se enriquece injustamente a expensas de otras sin que exista un contrato, un acto lícito o una obligación legal que lo justifique. En el contexto comercial puede surgir cuando alguien recibe una ventaja patrimonial de otro sin causa, lo que da lugar a la obligación de restitución. Ejemplo, una empresa recibe por error mercancía de otra empresa, la utilidad para las ventas, obtiene ganancias como no existe contrato ni título que justificara ese uso, se configura en enriquecimiento sin causa y debe restituir o indemnizar a la otra empresa. ¿Ya? Y vámonos a lo que es la gestión de negocios. Es aquella actuación de una persona que sin haber sido mandatada toma la iniciativa de gestionar un negocio que pertenece a otro con el fin de evitar un perjuicio o provecho indebido en el ámbito comercial. Puede generar obligaciones de quien gestionó respecto de beneficiario. Ejemplo, una empresa X se da cuenta de que la empresa Y tiene un pedido urgente de un cliente y sin mandato, pero para evitar que Y incumpla con el cliente y pierda reputación, la empresa X adquiere las mercancías necesarias a nombre de Y. Luego la X puede exigir que Y le reemplace los gastos, pues hubo gestión de negocio ajeno. El hecho ilícito es aquella conducta antijurídica, culpable y generadora de daños que impone a su autor la obligación de reparar el daño causado. En el comercio mercantil, cuando un comerciante causa daños a otro por acto como competencia desleal, fraude o incumplimientos graves, nace esta obligación. Ejemplo, una empresa divulga información falsa sobre los productos de su competidor para desviar clientes. Esa conducta antijurídica genera una obligación de reparación frente al competidor afectado por lucros cesantes, daño de imagen. Eso es lo que puedo compartir, queridos compañeros. Continúa el siguiente. Buenas noches, compañeros, buenas noches a todos. Continuando con el tema, hoy explicaré sobre los principios importantes del derecho comercial. Sobre los principios más importantes del derecho comercial, que son la base para el funcionamiento del ordenado
justo y dinámico de las relaciones mercantiles. Entre los más relevantes encontramos la libertad contractual, la buena fe, la autonomía de la voluntad, la onerosidad, la profesionalidad del comerciante y la publicidad mercantil. Entre esos podemos mencionar, ¿no? El primero, la libertad contractual. Este principio permite que las partes decidan libremente el contenido, la forma y los efectos de sus contratos, siempre dentro del marco legal. En el ámbito comercial, la libertad contractual es fundamental porque brinda flexibilidad y permite que los empresarios adapten sus acuerdos a las condiciones del mercado. Por ejemplo, dos empresarios pueden acordar libremente la compra y venta de maquinaria agrícola y mientras respeten la ley y los fines lícitos, este contrato será válido y vinculante. En Bolivia, este principio ha impulsado el crecimiento y la innovación, especialmente en los últimos años, al permitir que las empresas diseñen acuerdos más dinámicos y adaptados a la realidad económica. Como dice el autor Fernández, la libertad contractual constituye la base del comercio moderno, permitiendo la autorregulación de las relaciones económicas bajo parámetros de buena fe. Como segundo, tenemos la buena fe en relaciones comerciales. La buena fe exige que las partes actúen con honestidad y lealtad y transparencia. Este principio protege la confianza y evita los abusos en las relaciones mercantiles. Por ejemplo, cuando un proveedor entrega productos cumpliendo con los plazos y especificaciones acordadas, muestra buena fe contractual. En Bolivia este principio es clave para generar confianza y atraer inversiones, ya que garantiza relaciones comerciales previsibles y justas. Como también el autor Fernández señala, que la buena fe es la norma ética que guía el comercio y previene conductas abusivas. Como tercer principio, tenemos la autonomía de voluntad. Está muy relacionado con la libertad contractual porque reconoce la capacidad de las partes para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas según las necesidades. Eso sí, siempre respetando la ley y el orden público. Por ejemplo, dos comerciantes pueden diseñar un contrato de distribución adaptando sus condiciones particulares sin vulnerar normas legales. Este principio nos permite que el comercio sea más flexible y eficiente, pero también exige responsabilidad y claridad en los acuerdos. Como cuarto, tenemos la onerosidad. Los actos de comercio se presumen onerosos, es decir, que buscan un beneficio económico. A diferencia del derecho civil, donde pueden haber contratos sin ánimo de lucro, en el derecho comercial siempre existe un interés económico, como por ejemplo una empresa que puede vender productos para obtener ganancias, cumple con este principio. En Bolivia la onerosidad se refleja especialmente en sectores estratégicos como en hidrocarburos, la minería, donde las transacciones buscan rentabilidad y sostenibilidad. Y como quinto tenemos la profesionalidad del comerciante. El comerciante se define por ejercer su actividad de forma habitual y organizada, cumpliendo sus requisitos como las inscripciones en el registro y llevando los libros contables. La profesionalidad implica actuar con responsabilidad, conocimiento y ética. Por ejemplo, una persona que administra diariamente su tienda y cumple con las obligaciones legales es un comerciante profesional. Según el autor Fernández, la profesionalidad garantiza que las relaciones mercantiles se realicen con competencia técnica y continuidad, protegiendo a terceros. Finalmente, la publicidad mercantil. Este principio busca transparencia, seguridad jurídica en el comercio. Consiste en inscribir y hacer públicos ciertos actos y contratos para que terceros puedan conocerlos y confiar en ellos. Por ejemplo, una sociedad anónima registrada en CEPREC puede operar legalmente frente a un tercero porque sus datos son públicos. La publicidad genera confianza en el tráfico económico y evita fraudes o incertidumbres jurídicos.
Va a continuar mi compañera con la disertación. Esos discursos que incomodan al pueblo. Cuando hablas de la DEA, de temas que generan rechazo entre la gente sencilla. No olvides que fue el voto popular el que te dio la victoria. Y si te alejas de ese pueblo, si lo traicionas, Prosiga, vas a terminar cayendo como tantos. compañera. Digo paz. Además, hasta del MAS te ha expulsado. Hasta del MAS, ese partido del que te apoderaste, hasta ese partido te ha expulsado. ¿Quién te quiere? Quiere la desfachatez. Este gobierno y sus colaboradores Buenas noches, compañeros. Por favor, Primitivo, el audio. Gracias. Bueno. Prosiga. Bueno, yo les voy a hablar sobre el contrato mercantil, ¿no? Y bueno, ¿qué es un contrato mercantil? El contrato mercantil es un acuerdo, ¿no? Entre dos o más partes con el propósito de realizar actividades comerciales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La compra y venta de bienes, seguros, entre otros, ¿no? Y bueno, está regulado también con lo que es el Código de Comercio de Bolivia. Y es fundamental en el sistema económico, ¿no? De un país, especialmente en el mercado, porque permite que las transacciones comerciales se lleven a cabo de manera ordenada y legal, ¿no? Estos contratos no solo sirven para regular las relaciones entre comerciantes, sino también entre comerciantes y consumidores, ¿no? Los elementos esenciales, ¿no? Tal como indica en la diapositiva, son el consentimiento, el objeto y la causa. El consentimiento de partes, ¿no? El consentimiento de partes son las partes involucradas que deben estar de acuerdo en el contrato, ¿no? De manera libre y voluntaria, sin que haya errores, engaños o coacción. Asimismo, es decir, las partes deben comprometer y aceptar las condiciones de forma clara y sin pretensiones externas. El objeto, ¿no? El objeto de contrato. El objeto de contrato se refiere a lo que se va a intercambiar o realizar como parte del acuerdo, ¿no? Este objeto debe ser legal, posible y debe estar bien determinado, sobre todo fácilmente identificable, ¿no? ¿Cuál es el objeto principal del cual se está haciendo este contrato o este acuerdo? Un contrato que trate sobre algo ilegal es imposible, ¿no? Que no tiene validez. Asimismo, por ejemplo, ¿no? No se puede hacer un contrato para vender algo que está prohibido por la ley. Por ejemplo, no sé, un contrato para vender marihuana, no sé, una droga, ¿no? Esto está prohibido y también no tiene validez. También les voy a hablar sobre la causa del contrato, ¿no? La causa del contrato es el motivo por el cual se celebra el contrato. Debe ser, como se indicó, legítima y no debe contravenir al orden público, ¿no? Ni a las buenas costumbres. Si la causa es ilegal o inmoral, el contrato será directamente nulo, ¿no? Bien, les voy a hablar la forma del contrato. La forma del contrato pueden ser verbales como escritos, ¿no? Como indica igual la diapositiva. Y bueno, se recomienda que sea escrito, ¿no? Pero es altamente recomendable porque básicamente lo escrito ya tiene más base legal, ¿no? Y tiene más seguridad, como se indica, jurídica, ¿no? Seguridad jurídica. Si el contrato es verbal, puede ser difícil probar los términos de acuerdo en caso de que haya un desacuerdo. Entonces, además, ciertos contratos como los de compra y venta de inmuebles o seguros deben ser hechos de forma escrita y debido a los riesgos y la importancia de los acuerdos involucrados. Entre los ejemplos de compra y venta, entre los ejemplos de contratos mercantiles están compra y venta, transporte, seguro y comisión, ¿no? Los contratos de compra y venta comercial, estos son los más comunes, ¿no?
donde una parte compromete a vender un producto y la otra parte compromete a comprarlo en un precio acordado, ¿no? Asimismo, es esencial para el funcionamiento, especialmente en el mercado y en el comercio en general. El contrato de transporte. En este acuerdo, una parte, el transportista se compromete a trasladar mercancías de un lugar a otro por un precio. Este tipo de contrato es crucial tanto en el comercio internacional como el nacional, ya que permite que los bienes lleguen a su destino, ¿no? Y el contrato de seguro, ¿no? Es este tipo de contrato, es una persona o empresa paga una prima o una aseguradora a cambio de la promesa de que la aseguradora indemnizará en caso de que esté siniestrado o tenga una pérdida, ¿no? Es fundamental para protegerse contra diversos riesgos que puedan surgir durante las actividades comerciales. Y por último, el contrato de comisión. Este contrato es un contrato, por ejemplo, una persona que es el comisionista realiza una acción en nombre de otra persona, que sería el comitente, a cambio de una comisión o remuneración. Es común esto es en los negocios de intermediación, como en los casos de agentes de ventas, entre otros, ¿no? O corredor de bolsa. Para esos contratos mercantiles hay requisitos de validez, como se indicó, ¿no? Que son la capacidad de partes, ¿no? Las personas que firman el contrato deben ser legalmente capaces de hacerlo. Esto significa que deben ser mayores de edad y no deben estar bajo alguna incapacidad, ¿no? Que les impida tomar decisiones legales. Por ejemplo, los menores de edad o las personas con limitaciones legales, ¿no? Otro requisito es la voluntad no viciada. El acuerdo debe ser tomado libremente, ¿no? Sin engaños, sin presiones o manipulaciones. Asimismo, si alguna de las partes fue influenciada indebidamente, este acuerdo puede ser impugnado, ¿no? O el contrato. Otro requisito de validez está el contrato, está el objeto ilícito, ¿no? El objeto tiene que ser lícito. Por ejemplo, como se les indicaba, debe ser sobre algo legal o posible de realizar. Y bueno, no se debe hacer un contrato para hacer actividades ilícitas, ¿no? Y por último, el contrato tiene que tener una forma prescrita por la ley. Es decir, en algunos casos la ley exige que ciertos contratos se hagan de una forma específica. Por ejemplo, como tiene que ser escrita, ¿no? Esto es común en contratos relacionados a propiedades, etcétera, ¿no? Entonces, un contrato mercantil es fundamental en las relaciones comerciales, ya que establece las reglas bajo las cuales las partes deben actuar, ¿no? Proporcionando un marco de seguridad jurídica. Estos contratos permiten que las transacciones comerciales se realicen de forma ordenada y sin problemas, ¿no? Sin embargo, para que un contrato mercantil sea válido, debe cumplir ciertos requisitos, como la capacidad de parte, la legalidad de objeto y la forma adecuada, ¿no? Lo que asegura que las partes tengan claro que lo que están acordando protege, ¿no?, sus derechos. Con eso estaríamos finalizando esta exposición. Y bueno, muchísimas gracias, ¿no?, por la atención.